tardes. Mi nombre es Jorge Alba. Seguimos aquí en el coloquio La música contemporánea vista desde sus intérpretes. Y bueno, estamos en esta mesa titulada El intérprete electroacústico. Tengo la fortuna de estar aquí acompañado de intérpretes de la música electroacústica muy interesantes y con mucha trayectoria. La maestra Wendy, fagotista, maestra Mercedes, arpista, Iracema en el cello, maestro Alejandro Escuer con la flauta. Entonces, me gustaría que tuviéramos una charla un poquito más coloquial y la primera pregunta a todos, en general, sería ¿cómo fue su acercamiento a la música electroacústica? No sé quién quiere empezar. Maestra. Bueno, yo empecé con Mario Lavista con la técnica extendida. Trabajamos varias obras y en todo este lapso me caí en manos de CEMAS y el Centro de Investigación de la Electroacústica en Morelia, y empezamos a hacer una colaboración de 2 años, yo y Mario Lavista, para su obra Plegarias. Había antes trabajado muchas obras electroacústicas, pero realmente fue la colaboración más larga de mi vida para una obra. Entonces, realmente puedo decir que Mario Lavista me impulsó o me cambió la vida un poco con su música y sus colaboraciones. Muchas gracias, maestra. Maestra Mercedes. Sí, yo empecé con una obra de Javier Álvarez, que fue compañero mío en el conservatorio, y volviendo al nombre del maestro Mario Lavista, en su taller de composición, yo estuve ahí tomando la clase de análisis, que era muy buena, y a él le debo el despertarme el interés por los compositores de mi generación, y bueno, obviamente ya después de las siguientes generaciones. Pero ahí estreché lazos muy fuertes, y con Javier especialmente, y él escribió Acuerdos por diferencia para arpa y sonidos electroacústicos en Londres, estrenó con Hugh Webb, y yo hice el estreno en México. Y me encantó trabajar con Javier porque me dio una pauta muy importante para el acercamiento del arpa, que es un instrumento que tiene más sonoridad que la guitarra, pero no tanto como el piano. Y entonces, cuando hay una buena obra con un diseño de sonidos electroacústicos bien planteados, que es el caso de la pieza de Javier, es delicioso tocar, sintiendo que la electrónica empuja el arpa. Javier utiliza en su acervo de sonidos electroacústicos instrumentos de cuerda rasgueada, arpa jarocha, jaranas, cuatros, etcétera, y los modifica de tal manera que se enlazan perfectamente con la sonoridad del arpa en vivo, que va un poquito amplificada para poderse ajustar al volumen que sale de las bocinas. Y después le comisioné una obra que se llama Sonorozón para un congreso de arpa en Canadá, una obra preciosa también, y me gusta nada más explicar brevemente para escuchar las opiniones de mis colegas, que Javier me sugirió cuando al principio yo no sabía ni por dónde, porque además miles de cambios de compás y muy difícil seguir la partitura. Me dijo, te tienes que aprender tan bien la parte de la electrónica que tú tienes que sentir que tú estás dirigiendo a la computadora, que es un gran consejo, porque cuando uno ya se plantea eso desde el inicio, después de haber hecho todo el trabajo mecánico de coordinación de pedales, de contar, de subdividir, etcétera, hay unas pausas de silencio, yo la toqué sin claqueta, sin metrónomo, en que ya sabes que le tienes que dar la entrada a la computadora, y funcionó muy bien después de muchas horas. Y ese consejo me ha servido para todo, porque yo venía de un entrenamiento de tocar música de cámara. Entonces es un poco sentir, en música de cámara respiramos juntos, levantamos los brazos, nos hacemos gestos, y con la computadora no se puede hacer eso. Uno tiene que tomar la garra de hacer eso. Entonces fue un muy buen consejo y un aprendizaje que me ha marcado en otros ámbitos del quehacer musical. Muy interesante, maestra. Iracema, ¿cómo fue tu acercamiento? Bueno, mirando hacia atrás, creo que me interesa la música electroacústica de una manera muy indirecta. Empezó en la infancia. Me acuerdo
que era una niña que escuchaba mucho. Tenía mapeada mi casa por los sonidos, los humores de mis papás, también los iba calibrando a según sus ruidos, ¿no? La tosecita nerviosa de mi padre. Ya estaba prediciendo que ya, pórtate bien, ¿no? O cuando hacía ruiditos con la llave de su coche o la manera que pisaba mi mamá con los tacones, estaba escuchando todo el tiempo. Y obviamente me encaminé hacia la música. Y en mis años del conservatorio, muy niña, me gustaban los talleres de improvisación, porque la técnica extendida justamente y hacer ruidos, wow, era todo para mí. Cuando entré a la universidad, llegaron las primeras clases sobre las vanguardias europeas y no entendí muy bien la música de Stockhausen, por ejemplo, ¿no? Toda la generación de Darmstadt. Me llamaba la atención, pero fue solamente durante mis estudios de posgrado, justamente en Londres, con una maestra chelista especialista en música electroacústica mixta, Judith Mitchell. Cuando la escuché tocando la parte electroacústica, yo pensé, wow, eso es lo mío. Aquí están todos los ruidos de mi infancia, todos los ruidos que yo hacía con mi instrumento. Esta es mi playa. Y desde entonces no lo he dejado, ¿no? Obviamente también estuve en contacto con Javier Álvarez durante sus años de estar en Inglaterra, y toda esta interacción con la música electroacústica ha marcado de manera definitiva mi práctica profesional. Llegando a México, este es un repertorio que he desarrollado de manera concomitante con la práctica de la música de cámara, solista, con mi instrumento acústico, y hoy día exploro el cello eléctrico también, extendido con 5 cuerdas, y todo lo que puede dar este universo pues, de infinitas posibilidades, que es el mundo electroacústico, desde los ruidos de la naturaleza, los que uno puede sintetizar, o los sonidos del mismo instrumento transformados. Entonces, ahí tengo una paleta maravillosa de colores para trabajar con ella, y eso me hace profundamente feliz. Vuelvo a ser niña una y otra vez cuando estoy tocando el repertorio mixto. Alejandro, te escuchamos. Pues en mi caso, yo recuerdo los años de conservatorio, que fue mi primera escuela, en donde todo mundo como flautista hablaba de la sonata de Poulenc, del repertorio de Mozart, de Bach, y una y otra, y era como no salir de una especie de loop infinito, que es maravilloso en muchos sentidos y te forma, sí, pero yo decía, y luego también tocaba en la orquesta, ¿no? Orquesta sinfónica, y tocaba los solos y tal. Me sentía como en una camisa de fuerza, no sé, o sea, no me sentía yo, no sabía qué era lo que sucedía. Entonces empecé a buscar cómo expandir, cómo romper, cómo acabar esa cosa de decir, ir más allá, o sea, que eso me sirva de base para algo más allá, pero en ese entonces no sabía qué era lo que hacía, qué era lo que estaba buscando. No fue sino hasta que empecé a inventar mis propias piezas, mis propias melodías, mis propias improvisaciones, y de repente le traía a mi maestro, así ciertas cosas. ¿Y qué estilo es ese? Y me cuestionaba mucho, ¿no? Entonces yo decía, madre mía, pero pues ¿por qué, no? Pero lo que sí definitivamente para mí fue clave fue empezar a componer por mi instrumento. Fue ese momento en el que sentí que algo había cambiado, ¿no? Y una de las cosas que me pasó muchísimo es que interconectaba tanto con lo que había yo hecho que así quería tocar siempre Bach y Mozart y todo. Es decir, para mí fue un descubrimiento escénico el hecho de que la conexión es tan profunda con la composición, aunque tengas un opus 1, y a todos mis alumnos ahora de intérpretes les digo, tienen que tener su opus 1 muy bien armado, porque la experiencia de tocar su propia música tiene un impacto increíble, porque esa conexión la quieres entonces replicar en todo lo que haces. Y eso, para un poco redondear la idea de cómo llegué a la electroacústica, sentía esta como
caparazón, y para salir de aquello, de la sonata de Poulenc, la sonata de lo de siempre. Entonces, el mundo flautístico era ver el mundo flautístico como un fin, y para mí la flauta es un medio. O sea, en realidad un instrumento es un medio, y entonces todo esto está organizado alrededor de que eso es un fin, ¿no? Y eso me hacía mucho ruido. Entonces, una de las cosas que yo quise hacer, y ahora lo puedo entender perfecto, es expandirme y salirme de eso. Y para expandirme, empecé con flauta en sol, y otra vez volvemos a Mario Lavista. La primera pieza que hice de flauta en sol fue el Nocturno, que por cierto, comercial, voy a tocar mañana con Claudia Lavista en el Teatro de la Ciudad, con 19 bailarines, el Nocturno, que fue mi primera pieza de flauta contemporánea, en donde ya tenía multifónicos y este tipo de cosas. Y lo que sucedió después, aparte de tocar flauta en sol, flauta baja, flauta con trabajos, a buscar expandir mis instrumentos y expandir el repertorio. Pero para ello trabajé muchísimo con mi primera pieza, sobre todo Templos, que la hice a principios de los 90s, muchas técnicas extendidas, muchas, pero quería que fueran muy expresivas todas, no catálogo de efectos. Y bueno, esa pieza he tenido la oportunidad de tocarla muchísimo, y después de esa expansión de técnicas extendidas y más instrumentos, tanto graves como más agudos, aunque confieso que el pícolo, nunca he sido amante del pícolo, no, por favor. Claro, en el contexto de la orquesta es maravilloso, pero no ha sido muy mi amigo, la verdad, lo confieso. Pero la electrónica para mí fue ese universo que definitivamente terminó por expandir ese mundo, ¿no? He comisionado a muchísimos compositores de Japón, de Italia, de Francia, de muchísimos lugares, pero sobre todo de Latinoamérica. O sea, tratando de consolidar un repertorio de aquí, de México, sobre todo de Latinoamérica, por supuesto Estados Unidos y Canadá también, pero la idea ha sido siempre buscar una relación con las nuevas tecnologías para impactar a nuevas generaciones de jóvenes con repertorio interesante, diverso. Y pues ese ha sido el camino, y han sido muchísimas piezas. Hay algunas rarísimas. Una me pidieron que pusiera una pinza en el dedo gordo. Yo tenía que moverme porque la pinza detectaba el movimiento de mi corazón. Entonces, si yo me agitaba, el pulso aceleraba. Entonces, tenía yo que agitarme para que la pieza empezara primero lenta y luego. Entonces, yo no sabía qué hacer. Ya caminaba, ya movía la flauta para acá y para allá, para que el corazón reaccionara, y entonces para que detectara la luz aquella y entonces se moviera la imagen, porque aparte era con video. Desde ese tipo de cosas, como cosas rarísimas que hemos tenido que hacer o que he tenido que hacer desde fuera de escena, en fin, y yo sé que comparto este tipo de cosas con ustedes porque ustedes seguro han tenido que hacer una serie de experimentos escénicos que además yo disfruto profundamente porque el público lo disfruta, ¿no? Y eso, así ha sido el acercamiento, y ese ha sido pues uno de los caminos más importantes. Disfruto muchísimo. Yo me siento identificado también con lo que dice Iracema de ser niño y jugar, ¿no? De ver al micrófono como este microscopio, que si hago este ruidito así, se hace gigante, como la ala de mosca, que en un microscopio se ve gigante. Entonces yo puedo tocar así con una delicadeza y puedo llenar un lugar de 5,000 personas. Este mecanismo a mí me parece mágico, porque hace otra vez la palabra expansión, que el instrumento sea un mega instrumento, lo que decía Mercedes, ¿no? Que el arpa se convierte en 1000 arpas, ¿no? En cientos de arpas, es como, y en el caso de ella, pues como muchas mariposas monarca que se desdoblan en el espacio, ¿no? Y yo sí creo que la electrónica y la electroacústica tiene esa magia que nos hace ultrapoderosos en escena. Podemos sonar muy fuerte, podemos hacer que una orquesta electroacústica esté con nosotros, podemos ser miméticos, ¿no? De repente tocamos y dicen, ¿está tocando la electrónica o está tocando Wendy? Entonces como que no se sabe, y esa ambigüedad es también fascinante. Yo creo que para el público lo puede disfrutar. Entonces, pues. Buenísimo. En el término música electroacústica, ¿no? Lo entendemos como toda esa música que se compone, se interpreta o se reproduce a través de la tecnología electrónica.
me gustaría saber cómo ha sido su relación con la tecnología, ¿no? Al momento de abordar por primera vez, ya mencionando un poco, la maestra Mercedes mencionó su experiencia con la pieza de arpa de Javier, pero me gustaría que nos dijeran un poquito ese acercamiento con el uso de la tecnología, cómo es su relación, porque su instrumento es una cierta tecnología, ¿no? de tiempo atrás, pero con las nuevas tecnologías o lo que entendemos por nuevas tecnologías, ¿cómo ha sido esa experiencia? Mira, yo trabajé con Rodrigo Sigal en una obra nocturna que él, incluso lo he hecho con Javier, con varios compositores que me pidieron grabar una obra y después lo van procesándolo y después me lo entregan y es otra obra y yo tengo que grabar sobre mí, grabada, pero procesada. Y ha sido realmente muy interesante para mí esta ampliación del fagot, que aunque sabemos que es el mejor instrumento de la orquesta, mucha gente no lo conoce y realmente no tenemos la sonoridad de un trombón. Entonces, justo que, como dice Alejandro, o sea, yo puedo ser mega Wendy, mega fagot, con todo de que es la electroacústica. O sea, que me encanta son las posibilidades de procesar un sonido y tocar encima o con, o sea, digital delay, o sea, todas las cuestiones con los pedales que hoy en día se puede estar looping constantemente sobre uno mismo. Tal vez es egoísmo, pero realmente se crea algo único en cada presentación o cada concierto. Entonces, para mí, estas posibilidades que me da la electroacústica, o sea, el medio, me hace ampliar que es mi relación con mi instrumento. ¿Y el acercamiento lo sentiste natural o fue como algo demasiado nuevo en su momento, o digamos la colaboración misma con el compositor ha ayudado a que ese proceso sea como más orgánico? Para mí fue orgánico. Para mí la técnica extendida no fue orgánica. O sea, sí me costó encontrar cómo manejar el instrumento con todos los efectos de Bartolucci o de los 50 del siglo pasado. Sí me costó. Pero la electroacústica, trabajar en cercanía con los compositores, fue relacionarse con ellos, con su música, con la técnica y estar grabando, escuchando, grabando encima, escuchando, o sea, 3, 4, 5 capas. Fue bastante placentero para mí. Yo creo que la clave es un poco lo mismo que dice Wendy, es el contacto con el compositor. Hemos probado técnicas extendidas o viendo estas nuevas tecnologías de looping y de hacer capas de situaciones musicales, y la diferencia con quien lo conoce bien técnicamente y lo hace nada más técnicamente versus trabajar con un compositor y tener esta curiosidad de ir probando, prueba y error, otra vez, esto que hace mucho la gente de teatro, de ir experimentando, es toda la diferencia del mundo. Yo no soy buena para los cables, ni para los micrófonos, ni nada de eso, pero estando en manos de alguien tan capaz como Javier Álvarez, que fue mi primer contacto con música electroacústica, era delicioso, porque él me iba llevando de la mano y a la vez aventándome al agua fría. Entonces, pero claro, él es hijo de un arquitecto, tiene esta concepción del espacio sonoro que es muy fácil entenderla. Y yo siento que como intérpretes debemos hacer eso con toda la música que tocamos, entender los contextos, ¿no? Hace falta muchísimo eso en la educación y creo que venimos de generaciones en las que era, como dice Alejandro, es el repertorio, la cuadradez mental y punto, ¿no? Y nos tocó la fortuna de ver que las cosas se movieran un poquito hacia la creatividad. Hay un libro que me gusta mucho que se llama The Creative Brain, de una neurocientífica, que explica que la diferencia entre el cerebro de una persona creativa
es alguien que está acostumbrado a equivocarse y a tomar riesgos. Y eso es precisamente lo que hacen nuestros compositores, a los que queremos y admiramos muchísimo. Y esa hermandad que se da entre compositor e intérprete. Y se nota enseguida cuándo lo hay y cuándo no lo hay, ¿no? Alguien puede ser fantástico para toda la cuestión de la computación y de todo el software, etcétera, y no tener ese gusto por la idea musical y por experimentar junto con su intérprete. Iracema. Sí, yo creo que la relación con los recursos tecnológicos cambia con cada obra, ¿no? Cada obra encierra un universo en sí mismo. La relación con los sonidos electroacústicos se da de manera distinta. Por ejemplo, una vez me tocó estrenar una obra de un querido colega que había solicitado, vamos a hacer este proyecto juntos y todo demás, y me dijo, la pieza está lista, te la mando. Entonces me mandó un video con una parte electroacústica con sonidos analógicos preciosa, y yo le pregunté, ¿y la parte del cello, no? ¿A dónde está la partitura? Entonces me dijo, bueno, el video es la partitura. Entonces yo tenía que tocar, improvisar sobre las imágenes en movimiento durante el concierto, obviamente manteniendo una relación con todo el espectro sonoro que me daba la parte pregrabada. Por otra parte, también me ha tocado experiencias muy particulares, por ejemplo, con un compositor emblemático de la vanguardia brasileña, que es Cláudio Santoro. En sus años 60 estaba súper metido en los lenguajes experimentales, y yo pensé, bueno, en mi próximo proyecto voy a estar rescatando el repertorio, las primeras obras para cello de compositores latinoamericanos. Entonces escribo para la fundación, pago, me mandan, llega a México un sobre enorme. Yo miro la partitura, wow, ¿y a dónde está la parte electroacústica? Y ya estaba desesperada, no me la mandaran, a ver, hay una liga para bajarla, y me pongo a leer. Yo tenía que generar la parte electroacústica a partir de las indicaciones de la partitura. Pero había un gran detalle. Él compuso esta pieza en 68 y todos los recursos eran analógicos en cinta de carrete. Entonces, para producir esta pieza en el siglo XXI, yo tuve que hacer una transducción tecnológica, interpretar el medio analógico de su época y hacerlo en digital con mis propios recursos. Entonces, meterse a estos universos requiere de una gran flexibilidad del intérprete y, como decía Mercedes, una abertura para correr riesgos, ¿no? Es experimental, tengo que poner de mi parte. Entonces, estos repertorios también convocan al intérprete a ingresar al círculo de la creación. Yo creo que ahí está la maravilla de adentrarse a estos nuevos lenguajes, ¿no? También está la cuestión de los procesos de síntesis en tiempo real que mencionaba Wendy. Estás en un escenario y tienes que tener un control absoluto de lo que estás produciendo sonoramente, porque esto va a tener un impacto en un patch, por ejemplo, y la respuesta electroacústica se va a generar a partir de lo que uno está tocando en tiempo real. Pero también está la relación misma con el equipo, ¿no? Me ha tocado presentar conciertos que de un lado yo tengo el cello acústico y del otro el eléctrico, con un sintetizador, que es mi pedalera es un sintetizador, y pasar de uno al otro durante el concierto. Y eso significa también adaptarse auditiva, físicamente a estos instrumentos, pero también el control de cambiar efectos, cosa que no estamos entrenados para ello. No sé, el arpa trabaja con los pies. Es que no has tocado el arpa. Pero el cello tiene que mantener el instrumento equilibrado entre las piernas y mover los pies, y durante la partitura cambiar la página, pero entender que hay que cambiar el efecto, y todo eso genera interconexiones cerebrales, nuevas sinapsis,
Y esto requiere también de un entrenamiento, tener el reflejo, ¿no? Esta respuesta física y mantener también el juego escénico, porque somos el centro de la atención. Hay un elemento muy importante en la música electroacústica mixta, a diferencia de la música acusmática, es que nuestra presencia en el espacio escénico, ya sea un escenario, un espacio público, pero en fin, se vuelve central, ¿no? Aunque tengas las bocinas sonando, los materiales electroacústicos, la visualidad siempre impera. Para el público, estás ahí como una presencia preponderante. Entonces, son varias capas de control que exige esta clase de repertorio. El control de cada pieza con sus particularidades, ingresar al círculo de la creación, mantenerte como el foco de la acción escénica. En fin, es un entrenamiento que se da sobre la marcha, como mencionaban mis colegas, porque no hay una formación todavía específica para este tipo de lenguaje, de género musical, dentro de la formación de la música de concierto en nuestro entorno inmediato. Obviamente en otras latitudes sí hay esta oferta, pero todavía nos falta prepararnos un poco más en el sentido de la formación de las nuevas generaciones de intérpretes. Pues creo que sería hasta aquí mi observación con respecto a las completa, tecnologías sí, para la música de concierto. Buenísimo. Esa experiencia de lo analógico está muy interesante, ¿no? Porque las tecnologías también tienen sus etapas y desde la segunda mitad del siglo XX la tecnología avanza de una manera tan impresionante que no podemos hablar de lo mismo en las piezas que se componían en los 70s, cuando ya se definía como música electroacústica, y las que se hacen ahora, ¿no? Gracias por la aportación, Alejandro. Ahorita me acordé de algo entrañable y que quiero compartir. Mi abuela me regaló a los 4 años una maletita, y esa maletita se abría y tenía 3 partes o 4. Una era una bocina, otra, y era un tocadiscos, ¿no? Y de LPs de 45, con una cosita así para los de 45 y los de 78. Y me acuerdo tanto que era la fascinación por aquello y por cómo sonaba. Y mi parte favorita era cuando llegaba hacia el final y se hacía y ahí me la pasa. Niño, ya se acabó la música. No, pero, o cuando se rayaba un disco, yo quería que pasara porque se rayara todo el tiempo. O, por ejemplo, poner el de 45 en 78. O sea, ese tipo de cosas todo el tiempo lo estaba haciendo. Porque mi abuela pues solo tenía pocos discos. Uno de ellos me acuerdo que era Las Mañanitas de Pedro Infante, por decir una cosa. Entonces yo buscaba siempre la parte menos reconocible y tratando de hacer eso. O sea, este recuerdo, me queda claro que la tecnología siempre ha sido una cosa con la que he jugado siempre, y creo que todos de alguna manera. Lo que pasa es que a veces le damos tanta solemnidad y tanta cosa, y luego nos frustra mucho esto de los cables, de que se atora. Por ejemplo, una vez recuerdo en el festival que tenía Manuel Rocha, creo que en Exteresa, no me acuerdo dónde, no, en San Ildefonso, no sé, pero era un festival en donde tenía que estrenar 12 piezas, una tras otra de electrónica, y se crashó la computadora a la mitad, y entonces, total, que tuvo que hacerse el restart, pero como las 8 bocinas estaban conectadas, oímos el restart del Apple, así, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas de que todo el mundo tenemos que estar esperando porque no funciona el micrófono, porque algo pasa, es terrible cuando sobre todo nos angustiamos. Pero la verdad es que es un juguete, al final es un medio de comunicación y nos permite expresarnos a nosotros, como la llave del fa sostenido nos permite pasar por el fa y poder pasar cromáticamente. Es que la tecnología es la misma, al final, digo, ahorita es digital y suena muy sofisticada para muchos, pero en 140 años van a decir, o sea, un software multitrack, por favor, o sea, qué cosa tan elemental, ¿no? Es como ahora nosotros pensamos a lo mejor en esos infinitos surcos de los LPs, que a mí me parece como que se va deslizando en el tiempo y además en el espacio la aguja sobre los surcos. A mí me parece eso tan mágico como la más sofisticada de las tecnologías.
Entonces yo siempre he estado ahí como muy hipnotizado, esa es la palabra. La palabra hipnosis para mí ha sido importante en la música porque todas las obras que tienen este poder de hipnotizar son las que más me llaman la atención. Y la tecnología creo que tiene esa capacidad de atraernos, de revolvernos alrededor, de encontrarnos a nosotros mismos a través de los sonidos, ¿no? Y una última cosa es que yo desde niño siempre dibujé como todos, ¿no? Pero nunca lo dejé y la parte visual siempre ha sido muy importante para mí. Entonces trato de relacionar todo lo tecnológico y todo esto con algo visual, aun cuando la pieza no tenga video, porque trato siempre de que lo tenga cuando es posible, pero si no, la parte visual conectada con lo sonoro también para mí es importante. Buenísimo. Algo que mencionaste y que ha sido también recurrente dentro del coloquio es, tú dijiste, nos permite expresarnos a nosotros mismos, ¿no? De alguna manera el intérprete, quiero pensar como lo estamos tomando aquí en la música electroacústica, ya es un poco más libre, depende de la pieza obviamente, al momento de interpretar. Puede aportar un poco más. ¿Cómo viven esa parte? ¿Sí es libre? ¿No es tan libre? ¿En qué momento ustedes han sentido que pueden ser, como su interpretación fuera más creativa y aportar más de lo que está hecho? ¿O sigue siendo riguroso? ¿Cómo lo viven eso? Mira, para mí, cuando yo salgo al escenario con la música electroacústica, no me siento nada libre. Y me siento adentro de un proceso que yo tengo que controlar todo. Y aunque estoy con digital delay o algo que yo más o menos puedo controlar el tiempo, no me siento libre. Es una sensación, no es de estar adentro de una caja como cuando toca uno en la Sinfónica Nacional. O sea, el tiempo es el tiempo. O sea, y seguimos al director y mis compañeros y hacemos música, está muy bella, pero, o sea, es realmente un espacio definido. Pero hay obras tal vez que yo podría pensar que estoy libre, pero con electroacústica nunca. Yo estoy contando segundos o tengo el track arriba o cuando tocas una obra con el compositor que él está manipulando, hay una conexión exacta y no, libertad no sería una de La mis palabra palabras. no entra. Okay. Por lo menos para mí. No sé si ustedes... De alguna manera, Iracema lo había mencionado, la rigurosidad de estar en muchas cosas y controlar muchas cosas, ¿no? No sé, ¿alguien más cómo vive? Sí, sería como estar volando, ¿no? Un avión y tener control de todos los botones al mismo tiempo, si no la cosa viene abajo. También me siento así, es multitask, ¿no? En tiempo real, con la presión de llevar a cabo un performance con el público y que todo salga bien. Son varias dimensiones que se requiere un control físico, mental, musical, de la destreza en el espacio, ¿no? En este momento. Sí es demandante. No pensaría, justo como Angie, que sea un espacio de libertad, pero sí hay un espacio de libertad creativa al momento de preparar el repertorio, ¿no? Muchas obras tienen espacio para la improvisación, tienen espacio para que termines la obra, que pongas elementos que tú decidas como intérprete, como generador de sonido. Hay obras en que hay espacio para que puedas determinar la estructura del discurso musical. Hay una flexibilidad en el proceso creativo. Ahora, en el proceso de la entrega, dependiendo de las obras, dependiendo del contexto de un determinado repertorio, es un entrenamiento rigurosísimo, como un bailarín clásico, pienso. No puedes dar un paso fuera del lugar, porque si no se estropea la síntesis, porque el track entra después, porque no accionaste el pedal en el momento correcto, y en fin, es minucioso, es una especialidad, ¿no? Tanto cuanto tocar en un ensamble, un quinteto de Mozart. Ahí están las corcheas y no puedes estar fuera del beat de una corchea o semicorchea o lo que sea. Son entrenamientos específicos para repertorios específicos, pero de todas formas,
sigue siendo para mí fascinante, ¿no? Me gustan los juguetes peligrosos. Maestra, quería contar. Sí, yo estoy de acuerdo, es una estructura muy definida, pero como sería tocar una obra de Stravinsky, o sea, estás siguiendo ese ritmo, pero yo creo que la parte de libertad expresiva, el carácter que tú le vas a dar a determinados momentos de la pieza, es donde hay cierta libertad, ¿no? Wendy inició su explicación diciendo cuando yo salgo al escenario. A mí me gusta ver cómo salen al escenario directores, cantantes, todos. Desde que estás caminando en el escenario, se nota quién eres. Entonces ahí traes tu carga de entrenamiento, ahí traes tu personalidad, tu historia, de dónde vienes, si tuviste hermanos o no, si te peleaste. O sea, hay muchas cosas que se notan, ¿no? Físicamente, y eso es muy importante para la música contemporánea y para la música electroacústica también. Y me parece que es como un paquete. Y por supuesto también concuerdo con mis colegas, depende de la pieza. Hay piezas donde se improvisa y hay piezas donde no. Y en donde no se improvisa, de todos modos puede uno poner su sello. Sí. Entonces, digamos que lo performático y el gesto está ahí, la parte de libertad. Sí, son las dos cosas, ¿no? A mí me sucede que yo sí, híjole, yo sí me siento súper libre. O sea, bueno, a ver, sí es cierto que hay música. Me acuerdo que, por ejemplo, estrené una pieza de un compositor rumano, Dino Getzo, y de plano me dio unos dibujitos, eran dibujitos, y no había una sola nota. Entonces había que hacer la pieza, en realidad. Entonces me dicen, oye, en realidad, pues el compositor no te hizo algo a la mitad, porque la electrónica está hecha, pero tú tienes que hacer la parte de flauta, como poco con lo que decías. Entonces eso, pues sí se siente uno más libre de hacer ciertas cosas. Hay música electroacústica, digamos, para simplificar, de dos tendencias. Una muy rítmica, en donde el segundo tal tiene que coincidir con que suene ti, y entonces tenemos que hacer ese fa sostenido. Hace rato hablaba del fa sostenido, hay justo pi en ese momento. Y hay música que son, como podría yo decir, nebulosas. Y ahí haces lo que quieras un poco, y si lo haces 3 segundos después o antes, no importa. Entonces, digamos que, por supuesto que hay muchos gradientes de eso, pero en general, yo sí, comparado con lo que es tocar con orquesta, con ensamble, o con percusión, con guitarra, con electroacústica, con todo y las limitaciones de estas de que si el micrófono, que si el cable, que si tal, sí me siento muy, muy libre. Y pienso, claro, hay que trabajarle mucho para que eso se sienta como el pájaro, por ejemplo. Yo digo que un pájaro volando es como la imagen de algo muy libre, ¿no? Pero si deja de aletar, pues se cae. Entonces, por supuesto que hay que hacer estas cosas de los pedales y contar y tal, pero si te ves más de lejos, digamos, haciendo todo eso, pues sí, estás libre, es librarse de muchas cosas y sentir que uno pues está teniendo una comunicación con el público, que creo que es lo más importante, ¿no? Olvidarse del click track, olvidarse, o sea, sí, no olvidarse al 100, pues está ahí, pero así como nosotros estamos respirando ahorita y no estamos pensando que respiramos, porque si no ya estaríamos morados o muertos, entonces tendríamos que hacer este tipo de cosas sin pensarlas casi, o la vista periférica, ¿no? De manera que podamos lograr, pues, tener nuestra comunicación con el público. Y eso es lo que, para eso se necesita mucho entrenamiento y sobre todo hacer muchas veces los conciertos. Y no sé si están de acuerdo, pero lo que falta son mucho más espacios para música electroacústica mixta. Si pudiéramos hacer, por ejemplo, tu Plegaria, la pieza de Javier Álvarez, las piezas que tienen, y las pudieran hacer, no sé, 100 representaciones aquí y allá, llega un momento en que entonces te liberas, porque no te preocupas tanto, porque ya, claro, la hiciste tantas veces que se vuelve algo como parte de ti. Y eso pasa con Mozart, con Beethoven, y así tendría que pasar con esta música. Pero los espacios son pequeños, son pocos. Pero aquí en México no tenemos esta riqueza todavía. No, O sea, hay festivales, realmente son lugares muy específicos. Muy específicos. Y 1, 2, 3 veces al año. Exacto. O sea, yo intento, por lo menos con mis alumnos, es obligatorio que toquen en todos los recitales la música electroacústica. Claro.
O sea, es lo más simplón, es fagot y cinta o playback o algo. No pretendo más que esto, porque yo quiero que la música electroacústica mexicana o latinoamericana está en todo el mundo y ya hoy en día con YouTube podríamos realmente tener más representación en el mundo, pero necesitamos más sitios, más festivales o simplemente estar acostumbrada de tener esta música electroacústica en todos los conciertos, en todos los sedes. Todavía no pasa. ¿Por qué cree que no pase? De hecho, están respondiendo mis dos preguntas siguientes. Sí, se adelantaron y estaba perfecto. Los espacios, los públicos y la educación, ¿no? Cómo fomentar también ese, no verlo como algo complicado o fuera de, como también sucede y se ha hablado en el coloquio, la música contemporánea, y el intérprete en la música contemporánea desde que estudia, no hasta que sale y se vuelve después especialista, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera ya están abordando ese tema. ¿Los demás qué opinan al respecto? Yo creo que la palabra clave ahí es educación. En las mismas escuelas de música todavía hay reticencia a la música contemporánea. Es que es fea, es que no me gusta, es que no la entiendo, Y es las que es rara. orquestas peor. Y las orquestas ni hablemos. O no la conocen. O no la conocen a los músicos, generalmente los que tienen una visión limitada de estas cosas, opinan que otra vez música contemporánea mexicana, guácatelas, ¿no? Y bueno, siendo honestos, las invitaciones que hemos recibido para tocar fuera de México es para tocar música mexicana, de siglo XX y XXI, básicamente. Y el repertorio de las orquestas es del siglo XVIII y XIX. Entonces, sí hay una limitación en cuanto a cómo se recibe por parte de la gente que toma las decisiones. Y mi experiencia personal ha sido con el público, que si uno hace un menú, por decirle así al programa, bien armado, y uno tiene contacto con el público y le va explicando de qué se trata, la gente lo recibe y lo agradece. Aquí la constante de Armando Luna rítmicamente es el sentido del humor, los trabalenguas rítmicos, tacatán, tacatán. La gente lo entiende o lo recibe con otro tipo de criterio, ¿no? Entonces, bueno, eso se pasa también a la música electroacústica. Ahí más complicado porque necesito tal y tal y tal y tal de requerimientos técnicos y no, pues es que solo tenemos 200 pesos para… O sea, eso limita totalmente el desarrollo de este tipo de lenguajes, ¿no? Pero es porque seguro que ustedes en lo mismo. Yo compré todo mi equipo. No tengo lo más sofis, pero yo puedo llegar con mis bocinas, o sea, todo que es el elemental para tocar en donde sea, porque ningún CD, si no es, o sea, C+, o sea, hay lugares que tienen todo, pero ningún CD ni tienen bocinas preamplificadas. Entonces, yo opté por comprar mi propio equipo. Sí, yo pienso también que la cuestión de la difusión de este género musical tiene que ver, como comenta Wendy, que los espacios estén equipados con todos los aditamentos necesarios para llevarse a cabo un concierto, no sé, interdisciplinario, ¿no? En que se pueda interpretar música acústica, música con video, música electroacústica, los micrófonos, la amplificación de los instrumentos, de la electrónica, proyectores, pantallas, en fin, toda una serie de requerimientos técnicos para que se lleven a cabo conciertos de música electroacústica de manera ideal, ¿no? Porque un mal concierto de música electroacústica también es una cosa sufrible para el público y para los creadores, ¿no? Y la otra cuestión es también habilitar espacios de formación, así como tenemos la especialidad de música antigua, tenemos la especialidad, qué sé yo, en otros géneros musicales, en jazz, los chicos hacen licenciatura y tienen su periodo de especialidad, también una especialidad para cello contemporáneo con recursos electroacústicos, ¿no? Una escuela que pudiera brindar este tipo de opción dentro de su diseño pedagógico.
Hoy día, un chico que quiere aprender un poco más tendría que pagar clases particulares con un especialista porque no encuentra esta oferta, por lo menos aquí en la Ciudad de México desconozco la opción para esta formación. Y el público siempre es, creo, la parte más flexible porque siempre están abiertos, especialmente a las nuevas generaciones, que ya son nativos de la tecnología. Estos sonidos ya no asustan a nadie, de hecho les llama muchísimo la atención y lo disfrutan, ¿no? Esta música rara, que en realidad ya no es tan rara. Entonces todo está dado para que, no sé, sea mucho más fluida la difusión de este repertorio. Pero necesitamos estos dos elementos, ¿no? Una nueva generación especializada en este género musical y espacios que puedan proveer todos los requerimientos técnicos para que se escuche esta música de manera ideal. Esos son 2 puntos, yo voy a agregar otro, la educación, pero de los programadores, directores de festivales, de los directores de las instituciones, de los agregados culturales de México en el mundo. En más de 30 años, yo les puedo decir, solamente 2 sabían que era música electroacústica. ¿Y cuántos países tenemos y cuántos consulados y embajadas? Entonces, si no sabe el gestor cultural nacional con qué riqueza cuenta México, independientemente de las generaciones que sí se les debe de fomentar, pero lo que está ahorita, que es mucho además, en términos de música contemporánea, no nada más electroacústica, no saben ni qué es eso de electroacústica, no saben que México es una potencia en términos de creatividad contemporánea y de interpretación, no lo saben, y sí lo somos, en términos continentales. Nos podemos comparar con Estados Unidos, con Canadá, con Colombia, con cualquier país. Tenemos una fuerza creativa enorme. O sea, compositores que hacen muchísimas cosas, compositores, compositoras desde luego, muy originales y de muy diversos lenguajes, electroacústico, acústico, mixto, acusmático, de híbrido, multimedia, etcétera. Pero si no se juntan, es un poco como la computadora, si no tienes el contacto, el monitor, el teclado, el CPU, o sea, de nada sirve tener una cosa y la otra. Entonces, si estamos con espacios y formación, pero si los gestores culturales no lo saben promover, ¿en dónde se presenta? Y si está el equipo, por ejemplo, hay lugares que tienen equipo, pero no lo usan. Un tiempo San Ildefonso, la Fundación Japón le dio un equipo increíble de audio, pero increíble, ya ahorita es obsoleto, y no se aprovechó. No se programó suficiente ahí en el Anfiteatro Simón Bolívar, música electroacústica, no se aprovechó y Fundación Japón donó muchísimo equipo. Entonces, no es suficiente, pues se necesita que también los gestores sean conscientes de que tienen un portento y riqueza enorme de intérpretes y de compositores mexicanos, ¿no? Y yo creo que eso se da un poco porque las artes en México están muy enfocadas a la plástica y a la literatura. Ambas disciplinas que no necesitan intérpretes, no necesitan intermediarios. Entonces somos una potencia a todas luces muy conocida internacionalmente como un pueblo de escritores y de creadores plásticos. Quizá porque todo esto se reproduce a través de libros, a través de postales, a través de exposiciones, porque eso sí, las exposiciones sí las llevan a los agregados culturales, sí llevan exposiciones, sí llevan a escritores, hay escritores que viven dando conferencias y tal, y circuitos al exterior, y nunca se ha dado que se den circuitos verdaderos de música en general de este país al extranjero. Entonces, es tremendo, es poner otra vez al intérprete y a los mismos creadores de la música al mismo nivel que nuestra literatura y nuestras artes plásticas, porque sí lo tenemos. Pero mire, en los 90s un poco sí tenían esto. Cuando hicieron este cosa que estuvo en todo el mundo, México, un objeto de arte, que relacionaron la plástica, o sea, todos los grandes, una exposición que estuvo viajando y en cada la inauguración de cada exposición había música. Yo toqué mucho en este recorrido del mundo. En los 90s México tenía otra política y sí había mucho más apoyo
políticamente hablando, que este es de dinero, en los 90s, pero hemos perdido absolutamente todo esto en Sí, este tiene que ser este constante, tiempo. si no de nada Sí, sirve. sí, ¿no? exacto. Y lo que pasa es que la literatura y las artes plásticas no han perdido ese estatus, porque desde Vasconcelos y antes, o sea, se ha mantenido con un poquito va y viene, pero una oleada mucho más hacia arriba, y nosotros estamos en otro nivel, es la verdad. Este evento que mencionas, Wendy, México, un objeto de arte, una obra de arte, en los 90 tuvo el apoyo de Limba, pero también estaba involucrado Manuel Enríquez en la organización de este evento, si no me equivoco. Un Y gran aquí gestor. está la importancia de los gestores culturales con formación musical, ¿no? Tenemos la tradición de Carlos Chávez, aunque haya sido una figura quizás polémica, pero esta figura dentro de la gestión, pero que es un creador, que conoce los lenguajes, facilita muchísimo la promoción de las nuevas generaciones, de las generaciones en turno y la difusión de la creación sonora y musical de un país, ¿no? Que los burócratas quizás estén habilitados para toda la cuestión administrativa, pero en el caso de la cultura y las artes está este perfil muy particular de la música, que es el conocimiento de todo este universo que hemos estado de alguna manera tocando por aquí, ¿no? Entonces es el ámbito de la formación de nuestros gestores también. Sí, pero en este tiempo, antes tuvimos Manuel Enríquez, tienes toda la razón, pero también tuvimos Rafael Tovar y de Teresa, que siempre era uno de los promotores muy grandes, entonces tuvimos el apoyo no de solo Bellas Artes, pero también de Relaciones Exteriores. Y este hizo una enorme diferencia en México en la difusión de la música mexicana en el mundo. Tenemos todavía vigente el Foro Internacional de Música Nueva, que después hoy en la noche en esto. Que después del fallecimiento de Manuel Enríquez lleva su nombre, creado por él mismo, y es un bastión de resistencia para la música contemporánea en América Latina, en México desde luego, y también para la música electroacústica. Todos los años hay una programación para música, especial para música y tecnología, en diferentes sedes del país y en diferentes espacios. Entonces son pequeñas islas que tenemos ahí y que hay que valorarlas. Perfecto. Justamente, ¿no? Lo que nos toca de alguna manera, me quedo un poco con lo que decía Wendy de mi equipo, a cierto nivel mi equipo, y generar mi espacio y mi escena musical, que eso también es algo que justamente mi generación y más jóvenes están haciendo cuando hacen música con tecnología, crear sus propios escenarios para ejercer la música con tecnología. Entonces, de alguna manera, hacer eso por un lado y por el otro, la gestión a un nivel, ¿no?, óptimo, como lo deseamos siempre, ¿no?, con el equipo que deseamos, con todo lo que deseamos, pero tenemos siempre que jugar por los dos lados, ¿no?, buscar siempre como que sea lo mejor posible, como lo imaginamos, como lo queremos, porque de alguna manera representar ese fenómeno sonoro, artístico, multicanal, pues todo el mundo lo deseamos y con todas las posibilidades que se quieran, pero también generar esas propias escenas, ¿no?, en otros espacios, con otros públicos, es una parte que también se está haciendo y se menciona en otros lados, ¿no? Estamos cerca del final. Me gustaría como preguntarles puntualmente algunas cosas, cada quien dependiendo de su actividad. Por ejemplo, Iracema, ¿cómo te ha ido volviendo un poquito atrás, la interacción con obras de compositores jóvenes y compositores con más trayectoria? Volviendo un poquito a esa parte del intérprete de la música electroacústica. Estoy regresando un poquito, pero quería preguntarles a cada uno tu experiencia en Lumínico, Alejandro, y un poco así, cada quien, como para ir cerrando estos últimos minutos. Claro, pues me acuerdo que el día 1, cuando agarré el instrumento, éramos estimulados en este grupo piloto, en el conservatorio, en una ciudad de provincia, en Brasil, del estado de Minas Gerais, tocar la obra del colega, ¿no? Entonces mis compañeros del salón escribían y nosotros interpretábamos sus obras y a la vez ellos interpretaban mis creaciones. Y creo que eso me ha marcado en toda mi trayectoria.
día uno con el instrumento y hasta la fecha el intercambio, ¿no? El intercambio con otros creadores, no solo compositores y compositoras, pero también artistas visuales, bailarines, poetas, cantantes, en fin, expandir mi práctica así hacia otras disciplinas. Eso ha sido siempre muy importante. Generar nuevos repertorios también ha sido la marca de mi práctica profesional, el intercambio con creadores mexicanos y de América Latina también, de diferentes generaciones. Obviamente está el aspecto de la formación y el tiempo cronológico que le toca vivir a cada persona, ¿no? Y he notado esta inclinación de las generaciones con una formación más arcaica de entregar una partitura lista, ¿no? Y las nuevas generaciones siempre hay este espacio para negociar, para hacer juntos de una manera más horizontal. No que las otras generaciones no abran el círculo de la creación para que el intérprete aporte. No, sí, hay este espacio, pero esta formación más tradicional, ¿no? De crear la obra, mi obra, y las nuevas generaciones han regresado a este movimiento de las partituras gráficas, de la síntesis en tiempo real, que deja también en las manos del instrumentista generar campos sonoros, en fin. Pero de todas ellas he podido aprender muchísimo y el intercambio siempre es la parte que más me interesa, el contacto humano y poder crear juntos. Gracias. Alejandro. Bueno, para mí la experiencia de haber fundado Lumínico en el año 2000 fue muy, muy especial. Es un proyecto que nació en una sala de cine. En una sala de cine, porque ya ven que les decía que para mí la música es muy visual. Yo empecé dibujando y siempre que compongo, dibujo con el sonido. Siento que mis pinceles son pues, las notas o los acordes o así, y gráficamente lo hago así, ¿no? Porque lo que compongo es electroacústico, fundamentalmente. Y lo que para mí Lumínico representa una plataforma de experimentación escénica que ha sido fascinante. En primer lugar, porque es un proyecto para conciertos visuales, ¿no? Conciertos que se ven y que se sienten a través de la imagen. En varios de los conciertos, y vamos a retomar esto ahora en Cervantino, en algunos momentos pedimos al público que se ponga antifaces. Y es increíble porque la reacción es fantástica del público. O sea, vamos a pedir que se pongan antifaces unos cuantos minutos, 7 minutos para ser preciso, en un momento dado. Y eso hace que la total oscuridad, porque todo el mundo somos visuales todo el tiempo y estamos viendo que toca el flautista y el video y vemos el celular o vemos al vecino de al lado que tiene mucho pelo o que no nos deja ver, en fin, estamos distraídos con lo visual. Y cuando te pones el antifaz, escuchas de otra manera. Entonces, Lumínico es para mí una forma de tratar de que el público entre en una especie de trance sin interrupción, porque es un concepto que hemos refinado muchísimo, Rodrigo Sigal y yo, a partir de tratar más bien de que que se rompa el esquema de pieza completa, aplauso, pieza completa, interrupción, aplauso. Es muy bonito ese ritual, pero en Lumínico se rompe, es decir, los conciertos son sin interrupción por 1 hora o 45, de 45 minutos a 65 minutos, dependiendo del lugar y demás. Y eso hace que nosotros seleccionamos las piezas y entre pieza y pieza no hay silencio. Y muchas veces lo que conecta una pieza con la otra es una improvisación. Entonces yo me quedo en un mi bemol y entonces de repente entra un mi bemol octava baja como un drone. Yo dejo de tocar y entonces vuelvo a tocar y de repente se enlaza eso con una pieza de Gabriela Ortiz o con una pieza de no sé qué. Entonces es una como combinación, como tejido conjuntivo que es hígado, corazón y tal, pero tejido que conecta, ya llega al corazón. Entonces ya es una pieza estructurada, leída y de repente otra vez una improvisación. Entonces, y tratamos de que haya mucho contraste y demás. Entonces ha sido una experiencia muy, muy especial para nosotros que trato de que el público viva, ¿no?
porque estamos muy musicológicamente condicionados a poner las piezas íntegras, porque esa es otra cosa. Nosotros luego tomamos fragmentos de piezas que enlazamos con otras piezas, o a veces tomamos un fragmento de una pieza para la primera parte y otra pieza para después. Es decir, casi que hacemos una especie de banda sonora, como pasa en las películas, que hay un tema o la música de una película que suena y de repente pues suena otra vez ese tema en otra escena, pero de repente entras a un bar en la película y pues oyes otra música. Entonces ese tipo de, digamos, discurso sin interrupción es lo que ha representado para mí esta experiencia, que además una vez llevamos a extremo, y ahorita recordé lo que Wendy contó de los 2 años, nos llevó 7 años gestionar eso. Bueno, fue una cosa tremenda, que fue sonorizar el lago de Chapultepec. Entonces concursamos para Bellas Artes, ganamos un premio, pudimos comprar unas bocinas con unos subwoofers, pero no había cómo hacerle para contactar y poder lograr conectar kilómetros de cables alrededor para sonorizar, y que además yo lo que quería es que fuera en la noche, luna llena, todo el mundo ideal, ¿no? Y no hubiera luz, entonces los permisos para que no quitaran la luz, el permiso para, ¿qué es lo que usted quiere hacer, maestro? El 4º año que iba yo a juntas y no entendía los gestores qué queríamos hacer, aquello, ¿no? Y que el público pudiera, digamos, navegar en la noche y tener un mundo visual, digamos, de naturaleza, y poder escuchar las 8 bocinas y 4 subwoofers alrededor. Bueno, fue eso tremendamente difícil, pero muy satisfactorio porque la respuesta de la gente, o sea, salió la convocatoria y en menos de 9 horas estaba sold out. Y cada función eran 700 personas, porque eran 70 lachas, 10 cada una, ¿no? Ese es un ejemplo de algo así mega. Pero ha sido un proyecto muy, muy emocionante. Hemos podido colaborar con mucha gente que ha improvisado con nosotros, música también que tiene que ver con el mundo, es decir, por ejemplo, un compositor, intérprete de percusión hindú, percusionista de Japón. Por supuesto, hemos tocado con otros instrumentos clásicos, cello, clarinete, etcétera, etcétera. Y ha sido para mí una de las culminaciones de expansión en ese sentido, de colaboración y de posibilidad de desarrollo para nuevas propuestas. Bueno, estamos casi el tiempo, tenemos unos pocos minutitos. No sé si Wendy, maestra Mercedes, quisieran agregar algo para ya cerrar. Pues nada más, siguiendo este patrón, que tuve la experiencia igual que Iracema de estar en una formación musical en el taller de Mario y Daniel Catán, de tocar las piezas de mis propios compañeros. Yo he querido de alguna manera seguir haciendo eso con los alumnos, ya siendo maestra. Y una vez me topé con un burócrata que me dijo, pero usted no fue contratada para dar talleres a compositores. Bueno, entonces lo hice por mi cuenta, por otro lado, y resultó fantástico porque eso luego me llevó a hacer una maestría en Suecia donde hice eso, asesorar a jóvenes compositores, y la respuesta fue fantástica. Llegaron no solamente los 20 alumnos del Conservatorio Real de Estocolmo, llegaron 30 compositores profesionales a tomar el taller. Entonces eso es alimento para una como intérprete, ¿no? Y seguir en esa dinámica, como mencionamos ya todos aquí, correr el riesgo, abrirse a la interdisciplina, sea danza y música, o sea video con instrumento acústico o con electrónica, estar abiertos a probar, dispuestos a correr el riesgo, ¿no? Y convencer a los que toman las decisiones de, a ver, discúlpeme, pero permíteme, o sea, sí toco el arpa, pero me interesa que haya repertorio mexicano y me interesa que mis alumnos de 10 años toquen una pieza mexicana contemporánea y que vayan aprendiendo técnicas extendidas y escuchando otro tipo de propuestas escénicas, danza con música y ratones en el escenario corriendo en un concierto didáctico. O sea, sí, bueno, están todos invitados el 23 de octubre a las 6 en el Teatro de la Ciudad, aprovecho el comercial. O sea, abrirse a hacer otras cosas nuevas, ¿no? Muchas gracias. Wendy. Y finalmente, o sea, yo di cuenta que para que tenemos más difusión de la música mexicana, todo depende de la educación.
Entonces yo estoy más y más cada día involucrado en crear la siguiente generación, asegurar que saben qué es la técnica extendida, que saben qué es la electroacústica. Pero si no creamos alumnos que están haciendo esto, todo se cae después. Dependiendo de que no hay apoyo, que la burocracia no nos apoya para nada, el sistema educativo aquí está muy limitada. Yo sigo con este camino para la educación. Bueno, muchísimas gracias. Ya se los terminó el tiempo, les agradezco mucho, estoy muy contento de haber platicado con ustedes, es muy enriquecedor para mí, yo creo que para todo el público, así que los despedimos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gobierno de México.